la autonomía es un éxito. El contexto en que se dio la autonomía en 1987 no fue porque tengamos la autonomía. Yo diría que actualmente la autonomía está en crisis. Este 2023 se cumplen 36 años de la Ley 28, Ley de Autonomía, que fue reformada y publicada en la Gaceta Diario Oficial número 155 del 18 de agosto del 2016. Establece el régimen de autonomía de las regiones en donde habitan las comunidades de la costa caribe de Nicaragua y reconoce los derechos y deberes propios que corresponden a sus habitantes. La autonomía no es solo una palabra, sino un estilo de vida. Significa respeto a nuestra identidad única y la oportunidad de crecer y prosperar manteniendo nuestras raíces. El principio de autonomía se define como autogobierno. Cuando decimos autogobierno es un gobierno que, bajo los principios del rescate de los derechos de un pueblo, puede decidir lo que quiere por el bien de su pueblo. Y cuando hablamos de autogobierno también estamos hablando de que es tanto la parte administrativa, la parte social, ¿verdad?, la parte económica y la parte política. Es una de las mejores cosas que ha pasado en la costa caribe en beneficio de los pueblos históricos de la costa caribe. Hay un grupo de hombres y mujeres valientes que decidieron emprender esta lucha porque reconoce que yo como pueblo de la comunidad étnica creole tengo derechos. Tengo derecho a practicar mis costumbres, mis tradiciones en libertad. Es una lucha histórica y el contexto en que se dio la autonomía en 1987 no fue porque tengamos la autonomía. Hubo un contexto político-militar que ameritaba calmar las pasiones de los grupos alzados en armas. Se estabiliza el país con la participación de partidos políticos, la firma de la paz, etcétera, que es muy bueno. Sencillamente era retomar y darle al César lo que es del César. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando las cosas no se hacen consultando a la población, tomando en cuenta lo que la mayoría piensa, entonces tendemos a hacer errores. Puede haber una buena intención dentro de la ley de autonomía, sin embargo está débil. Fíjate que pasaron casi 20 y pico de años para que se pudiera reglamentar. Entonces, hay vacíos todavía. Entonces, esos vacíos convienen a los gobiernos de turno. ¿Por qué? Porque a través de decretos nos están minando. Lo que no tiene la ley de autonomía, sacan un decreto presidencial, un decreto ministerial y entra en vigencia y se aplica. Yo diría que actualmente la autonomía está en crisis. Es bueno, nos gusta, pero se encuentra estancado. Los logros y los avances que hemos tenido, por ejemplo, en el área de educación, desde donde yo más trabajé, eso está paralizado. Hay suficientes evidencias de esto en las comunidades. Yo, por ejemplo, miro la escuela Dinamarca intercultural bilingüe aquí en Bluefields, que era una de las escuelas más grandes en el programa de educación intercultural bilingüe. Hoy parece ser el residuo de lo que fue todo ese esfuerzo. Todos esos derechos que nosotros ejercitamos, el derecho a elegir, el derecho a la libre economía, el derecho a decidir, se perdió. ¿Por qué no? Insertan en el Estado y esos derechos quedan rezagados respecto a las leyes y el Estado nicaragüense. Entonces, a partir del gobierno de José Santos Zelaya, nosotros nos reinsertamos a este país y las leyes que comienzan a gobernar este país comienzan a transversalizarse a la costa caribe y su pueblo. Entonces, nosotros pasamos a ser parte de un Estado, pero con las leyes de un Estado y los derechos que nosotros teníamos a través de una autonomía dentro de un Estado nicaragüense, es decir, antes de la reincorporación, se fueron perdiendo o se fueron debilitando. Bueno, el rumbo de la autonomía ha cambiado muchísimo a lo que yo soñaba cuando inició el proceso. Voy a hablar de mi persona. Yo miraba esto, bueno, como la solución a todos los problemas de la costa caribe. Yo tenía expectativas elevadísimas sobre este proceso autonómico, sobre los gobiernos autónomos, sobre todo esto que se ha avanzado en salud, en educación. O sea, vamos a hacer como una nueva nación dentro de la nación. Pero hemos visto que la autonomía fue cambiando su rumbo año tras año
a este punto de que hoy experimento que hay una autonomía silenciosa. Si estuviéramos hablando de unas elecciones regionales, verdaderamente estaríamos diciendo representatividad de parte de pueblos indígenas, Miskito, Ulua, Ramas, y grupos étnicos mestizos, criol y garífuna. Entonces, esos 45 escaños, esas 15 circunscripciones, deberían estar repartidas de la siguiente manera. La circunscripción mestiza se reparten sus concejales. Los misquitos reparten sus concejales y cada uno de los diferentes pueblos indígenas o grupos étnicos. Por ejemplo, los Ramas, en la circunscripción 15, si mal no recuerdo qué es, están los Ramas, participa el Bluff, los Ramas y todo. ¿Qué posibilidad hay de que salga un indígena Rama? Están obligados a que salga uno por la cuestión de la representatividad. Sin embargo, no es una representatividad democrática desde el punto de vista, porque los Ramas deberían de tener de 45. ¿verdad? Estamos hablando 5 o 6 concejales, es decir, entre los Ramas eligen a su gente. ¿Y cómo los van a elegir? No a través del voto, a través del Consejo Supremo Electoral, a través de su asamblea. ¿Por qué? Porque es su manera tradicional, su manera auténtica de elegir a sus representantes. Ya no tenemos ese derecho a expresarnos libremente, a defender los derechos ancestrales, al uso de la tierra. Los recursos están en manos de todo el mundo, menos de los dueños originarios. Los líderes que elegimos para este proceso tienen una responsabilidad ante la sociedad. Es momento de observar, reflexionar, hacer ese análisis crítico y profundo, porque nuestra autonomía se encuentra en una crisis grave ahorita. No podemos decir que no existe totalmente. Es una autonomía parcial, sesgada. Si estuviéramos hablando de una autonomía verdadera, entonces nosotros podríamos desarrollar la autonomía. ¿En qué sentido? Con ese ejemplo sencillo de La Vega, por ejemplo. Viene el Consejo Regional, a través de un estudio técnico-científico, establece cuánto debe ser La Vega, de qué recursos y la duración. Entonces el Consejo Regional, a través de una resolución, saca esa resolución y eso pasa a ser ley. En la costa caribe nicaragüense, La Vega de esto y este recurso pasa a ser de tal periodo a tal periodo, de tal y tal recurso. Y le puede notificar en pesca, a Hacienda, como quiera. Pero la decisión la tiene el Consejo Regional y no la tiene que poner IPESCA. Igual pasa con Marena. Desde los colegios no se puede hacer nada ahorita. Dan una materia de autonomía, pero eso es solo lo que está en el documento. Pero no tenemos ejemplos vivos, ejemplos concretos, modelos de ejercicio efectivo ahorita para demostrar a esta generación. Está en la generación anterior y vamos avanzando, pero como dije, hemos estancado. A través de la familia es que podemos hacer, porque no mandamos en los colegios, pero mandamos en las familias. Pero en la medida que practicamos autonomía en el hogar, si en cada hogar se practica la autonomía, eso tiene que impactar en la sociedad. Como con planteamientos serios y comprometidos de parte de los partidos políticos, de parte de la población, haciendo cabildo, haciendo asamblea, demandando formalmente al Estado nicaragüense en cuanto a que tiene que asumir, ¿verdad?, el rol de la autonomía que nosotros queremos y peleamos y luchamos. ¿Por qué? Porque la autonomía no fue un regalo. Entonces, por eso es que es importante que tenemos que trabajar en todos los frentes, entre lo social, lo productivo, lo político y lo económico, para poder fortalecer este proceso.